sentarse. Gracias, Jesús. Gracias, muchachos. Sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación. Tiempos de humillación son tiempos de transformación. Tiempos de humillación son tiempos de empoderamiento. Tiempos de humillación son tiempos donde Dios nos mejora. Ahora, la humillación, los tiempos de humillación serían insoportables si no somos sostenidos por el Espíritu Santo. Y los tiempos de humillación requieren que nosotros permanezcamos sometidos a la cruz. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando la humillación comienza a tocarnos, nuestra tentación es correr. Así como corrió Elías, que se metió en una cueva. Así como corrió Jonás. Cada vez que aparece un proceso de humillación, todo lo que Dios quiere es que nos quedemos sometidos a la cruz, cobijados por el Espíritu Santo. Leyendo Oseas capítulo 6 versículo 1, las traducciones ahí son bien interesantes. Ahí nos da a entender que en los tiempos de humillación Dios nos desbarata. A veces Dios nos desgarra. Y cuando Dios quiere ir más profundo en nuestro corazón y en nuestra vida, nos vuelve papilla. Si logramos permanecer ahí, si logramos quedarnos y entender que la disciplina nos va a llevar hacia la madurez. La humillación y disciplina son sinónimos. La humillación nos lleva hacia la grandeza. Nadie será llevado por Dios a la grandeza a menos que pase por tiempos de humillación. Y quiero comenzar en Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Libro de Números capítulo 20, versículo 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua en la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y habló el pueblo contra Moisés. Y miren lo que dijeron: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y la actitud de esta gente era de molestia, era de queja, era de ira. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Ahora el culpable era Moisés. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Se quejaron del proceso de humillación. En el Salmo 78 se cansaron del maná y con ira ellos dijeron: ¿acaso podrá Dios poner mesa en el desierto? Cada vez que a ellos les faltaba algo, la actitud de su corazón era incorrecta. Hablaban con ira, hablaban golpeado, hablaban con molestia, hablaban quejándose. Esa fue la razón por la cual Dios los llevó a atravesar ese desierto grande y espantoso, donde eran afligidos, donde iban a tener hambre,
donde las cosas no iban a ser fáciles, donde iban a tener que aprender a caminar entre serpientes y escorpiones. Los desiertos son procesos de humillación. Y el tiempo de Dios eran 40 días. Los procesos de humillación a veces pueden durar 40 días. Son los momentos más críticos. O avanzamos o nos quedamos. O avanzamos hacia Canaán, la tierra de las promesas, o nos quedamos para morirnos en el desierto. En 40 oportunidades lo intentaron y no pudieron, porque no corrigieron la conducta de su corazón. ¿Y por qué nos has hecho subir, versículo 5, de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, no hay higuera, no hay viñas, no hay granadas, y aún el agua para beber, y aún escasea el agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, toma autoridad, y reúne a la congregación, tú, Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. O sea, enséñales, Moisés, que cada vez que tengan necesidad cambien la conducta de su corazón. Todo lo que Dios quería era enseñarlos. Tiempos de humillación son tiempos de enseñanza. Querían agua, háblenle a la peña. Primera de Corintios 10 dice que esa peña y esa roca era Cristo. El agua brotaba de parte de Jesús. Solo era que pidieran, solo era que llamaran, solo era que buscaran. Porque al que pide, al que busca, muchas de nuestras oraciones no están siendo contestadas por la conducta y actitud de nuestro corazón. Solo había que hablarle a la peña. Hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Versículo 10. Y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. O sea, la ira que ellos tenían, la molestia que ellos tenían, se le pasó a Moisés. Con eso deshonró a Dios. Oíd, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, ni siquiera golpeó con la vara, sino con su mano. Y alzó su mano, con la vara, sí. Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. La peor derrota de Moisés no vino por parte de un demonio, no vino por parte de nadie en el campamento. Su derrota no vino por parte del diablo, su derrota vino por parte de su mal carácter. A pesar de ser el hombre más manso de la tierra, en esa área de su carácter no había humillación.
en esa área de su carácter, fácilmente era descontrolado. No hay cosa que más nos descontrole que la ira. Y aquí el que no padezca de ira es un mentiroso. ¿Cuántos batallan con la ira? Nos hace perder el año. Una reacción de ira nos puede atrasar. Una reacción de ira puede cortar el proceso que traíamos, también que veníamos. Hasta el capítulo 20 todo venía bien. Y sabe que esto fue tan contundente en la vida de Moisés, que aunque le rogó a Dios que lo dejara entrar a Canaán, Dios no se lo permitió. ¿Sabe cuánto le duró la disciplina a Moisés? 5,000 años. Porque en la transfiguración logró llegar, pero habían pasado 5,000 años. Si algo necesitamos prestarle atención, es a la ira, es a la mala actitud. ¿Sabe qué es la ira? La mala actitud de nuestro corazón, la mala postura de nuestro corazón. Y esto fue lo que Dios le dijo al rey Belsasar. Daniel 5:22. Daniel 5:22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Dios esperaba que Belsasar humillara su corazón. ¿Sabe cuánto duró el reinado de Belsasar? 2 días. ¿Y sabe por qué Dios fue tan severo con Belsasar? Porque estaba cansado de Nabucodonosor. Nabucodonosor desarrolló una conducta del corazón que era capaz de matar gente, humillaba gente, dañaba gente, maltrataba gente. En una reacción de ira podemos herir a otro. En una reacción de ira podemos irrespetar a otro. Podemos tocarle su valor interno. Efesios dice que los padres no deben provocar a ira con su maltrato a los hijos. Aún una mala palabra sobre un hijo natural de uno lo puede dañar. Sobre un hijo espiritual también lo puede dañar. ¿No has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Ahora, Salmo 119:71 lo escribió David. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, para que aprenda que tú estás en serio conmigo. La humillación es el resultado de que no hay disposición para aprender y para ser formados y para ser corregidos. Por eso mucha gente en el cielo la van a demorar un buen tiempo antes de llevarla al trono de Dios. Porque en la tierra mostraron siempre apatía, voy a decirlo así, por ser instruidos en la palabra. Jeremías 44:10. Esta fue la queja de Dios con la generación de Jeremías. No se han humillado hasta el día de hoy con todo lo que les ha pasado y no se han humillado. Están cercados por 4 ejércitos y no se han humillado. Están con hambre y no se han humillado. Ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y de vuestros padres. No había excusa. Si en el tiempo de Jeremías no había excusa, menos nosotros que tenemos una Biblia con 66 libros, menos con el libro de Proverbios, menos con el libro de Isaías, menos con el libro de los Salmos, que es el que más habla de la humillación. Ahora voy a hablar acerca de la ira. Me voy a centrar hoy ahí. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. La ira es un pecado del corazón. Es una malformación del corazón.
de la única manera como vamos a lograr cambiar esa conducta es humillándonos. Y no crea que es fácil conquistarla 1 o 2 días. Se nos va a llevar toda la vida. Algunas batallas las vamos a perder, pero no hemos perdido la guerra. Necesitamos cada día esforzarnos, vivir en la palabra, declarar la palabra, poner la palabra en nuestros ojos para que esté en nuestro corazón y en nuestra mente. No apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. ¿Sabe cuándo uno aprende a tener una blanda respuesta? Cuando ha sido humillado. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera. ¿Sabe por qué salen palabras ásperas de nuestro corazón? Porque así es la condición de él. La humillación enternece nuestro corazón. Dios se fijó en un rey que al humillarse, no recuerdo el nombre de ese rey, que al humillarse su corazón se enterneció y la palabra toda comenzó a ser plasmada en su corazón. A Dios le impresionó lo que pasó con ese rey. Mas la palabra áspera hace subir el furor. El de grande ira llevará la pena. Si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbios 26:17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Muchos no entienden este versículo. Y lo que trata Salomón de enseñar es que la ira que nos da es la misma reacción de la que vemos en un perro cuando lo cogemos por las orejas. La parte más sensible de un perro son las orejas. Nunca lo agarre de ahí, porque lo puede morder. Ellos no toleran nada con sus orejas. La parte más sensible que ellos tienen, las orejas y la nariz. ¿Alguien ha visto un perro enojado? Echa muela, ataca hasta su propio amo. Así somos a veces en nuestras reacciones de ira. Bueno, usted de pronto no, usted ya llegó. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Salmo 37:8. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué la ira es tan peligrosa? Porque es el punto de partida para hacer cosas malas. La ira es el punto de partida para venganzas. La ira es el punto de partida para homicidios. En el Salmo 51 usted ve la oración de David: guárdame de homicidios, guárdame de pensamientos homicidas. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Esta debe ser nuestra meta. Llegar ahí no es fácil, y el que diga que ha llegado allí es un santurrón, es un orgulloso espiritual. Número 30. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a controlar mi alma para evitar estallar en ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira comienza como una emoción y cuando se desborda termina en un terrible pecado
que nos puede meter en muchos problemas. Ya vimos el ejemplo de Moisés. Vemos también el ejemplo de Judá y Simeón, que en un arranque de ira mataron a todo un pueblo. A pesar de que ese príncipe había restituido y había venido delante de Jacob a pedir perdón por haber deshonrado a Dina, la única mujer, la única hija mujer que tenía Jacob. Con todo y eso, estos hombres fueron tan terribles que en un ataque de ira mataron a todo un pueblo. A todos los hombres de ese pueblo los mataron. ¿Cuánta gente no hay en la cárcel pagando condenas porque en un ataque de ira que no la controló? Y le voy a decir algo: los ataques de ira revelan una gran soberbia. Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Número 31, Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a controlar las reacciones carnales, donde la ira se desborda para pecar. Porque en la ira del hombre no se ejecuta la justicia de Dios. La ira, cuando se desborda, arrasa con el que esté adelante. Matrimonios se han dañado, relaciones se han dañado, iglesias se han dañado por eso. La gente es herida por eso. Lamentaciones 3:28 y 29, versión BLS: es conveniente callar cuando así Dios lo ordena, y olvidar la venganza cuando alguien nos golpea. Yo hago una pregunta: ¿usted pasaría el examen de que alguien lo golpeara y usted no reaccionara? No, hice mal la pregunta. ¿Seríamos capaces? ¿Qué reacción tendríamos si alguien nos golpea? O sea, estoy hablando de golpear nomás, pero prendemos empujados cuando una persona nos habla golpeado. Matamos y comemos del muerto. Y olvidar la venganza cuando alguien nos golpea. Debemos esperar con paciencia que Dios venga a ayudarnos, que Dios venga a hacernos justicia. Usted no ha notado por qué hay momentos donde somos humillados, nos tratan mal, nos traicionan, nos golpean y Dios no hace nada. Santiago 1:20, la versión castellana: pues la ira del hombre no ejecuta la justicia de Dios. La ira y la justicia de Dios son incompatibles. Nos movemos del lugar de justicia cuando pecamos con la ira. Están muy callados. 32, Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a no tomar la justicia por mi propia mano contra mis enemigos, sino que debo dar lugar a la ira de Dios sobre ellos. Lo único que se interpone en la ira de Dios es nuestra ira. Lo único que se interpone en la venganza de Dios es nuestra venganza. Si algo necesitamos urgente es renunciar a nuestro derecho a vengarnos. Ahora, no es un derecho que tenemos. Romanos 12:19, la versión del 2001: no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura: mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Ahora, hay gente que ofende dándote una sonrisa. No necesariamente la gente ofende con reacciones de ira. Hay otros que ofenden con una careta de espiritualidad. Dios me muestra que tú estás loco. Dios me dice que tú estás endemoniado. Dios me dice que tú eres bipolar.
insultan y por dentro están llenos de ira. El sarcasmo es un hijo adoptivo de la ira. ¿Sabe quién es sarcástico? El que habla porque no es capaz de hablar de frente, pero habla. Y es como el pibe Valderrama, que cuando hacía una jugada y el balón iba para allá, él miraba para acá. El sarcasmo es tirar bombas, es tirar granadas para que se le exploten a la gente y él decir: ay, yo no lo dije, yo no fui. Número 33, Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarme, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mi padre Hugo decía en un mensaje que es más poderoso cuando uno aprende a tener dominio de sí mismo que uno orar por un enfermo y sanarse. Es más poderoso. Se requiere de una mayor llenura del Espíritu Santo. Santiago 1, 19 y 20, si me colocan ese versículo. Santiago 1, 19 y 20, que no lo tengo aquí completo. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. A veces en la ira no escuchamos lo que está diciendo la otra persona, porque la ira nos enceguece. La ira nos da la razón. La ira nos vuelve las víctimas. Si vamos a vencer la ira, Dios nos va a someter en tiempos de humillación. ¿Y sabe para qué la humillación? Para que aprendamos a ser prontos para oír. Antes de que a usted se sulfure como el Alka-Seltzer, preste atención qué está diciendo la otra persona. ¿Sabe qué es soberbia? Cuando pretendemos que siempre tenemos la razón y que los demás están mal menos yo. O sea, el mundo gira alrededor de los ególatras. Pronto para oír, tardo para hablar. Esto sí es difícil, Dios mío. Tardo para airarse. Pero ¿sabe cuando uno llega ahí a ser tardo para airarse? Colócame otra vez el 19 ahí, hija. Si uno quiere llegar a ser tardo para airarse, tiene que comenzar pronto para oír, tardo para hablar, y ahí sí llega uno tardo para airarse. Porque en la ira del hombre, 20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 20, porque en la ira del hombre, Santiago 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 34, Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a ser pronto para escuchar, detenido en hablar, refrenado en la ira, porque la ira del hombre no se compadece con la justicia de Dios. Escúcheme, en un arranque de ira arrasamos con todo lo que es la justicia de Dios. Para conservar la justicia de Dios tenemos que tragarnos la lengua, quedarnos callados, aún escuchar a la otra persona. Comencemos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con este ejercicio espiritual. La humillación aparece cuando nosotros estamos desbordados y la conducta del corazón de nosotros es mala. Deuteronomio dice que a veces nuestro corazón nos engaña. El corazón a veces habla creyéndose el abogado. No te dejes. Eso es que te tienen envidia. Eso es que ellos no oran como tú. (35) Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a ser pronto para escuchar, lento para hablar,
y lento para enojarme. Qué difícil es volverse lento para enojarse. Pero la escuela de la humillación hace muy bien su trabajo. Pues en la ira del hombre no se realiza la justicia de Dios. 36. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a ser pronto para escuchar, pero lento para hablar y para airarme, porque en el hombre airado no se practica la justicia de Dios. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Por una reacción de ira, de envidia, de molestia, que el mismo Dios trató de corregirlo y no le dio la reverenda gana. ¿Por qué Pedro en pleno Getsemaní agarró la espada y casi le corta la cabeza a un soldado llamado Malco? ¿Por qué Dios era tan fuerte con Pedro? Por su ira. ¿Por qué Jesús en Juan capítulo 13 no quiso revelar el nombre del traidor? Porque ese día Judas no sale vivo, lo mata Pedro. De ese calibre era Pedro. Y quiere que le diga, hay un arma más peligrosa que una pistola, es la lengua. La lengua golpea, la lengua hiere, la lengua daña. Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación. ¿Sabe qué significa eso? La lengua es la puerta abierta por donde vienen demonios a inflamar lo que sea. Nunca use el WhatsApp para mandar un mensaje lleno de ira. Lo usan en su contra. (37) Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a estar dispuesto a escuchar a los demás. ¿Qué tan buenos somos para escuchar a los demás? Yo he visto gente que nunca le piden perdón a nadie. El mayor intento es: excúseme. O sea, con altanería y todo, excúseme. Es que como usted es tan delicado. O algunos piden perdón a la manera evangélica. Si de pronto lo ofendió algo que yo hice, perdón. Qué orgullo camuflado con religión. Cuando la Biblia dice en Mateo 5, si alguien tiene algo contra nosotros, deja la ofrenda, ve y arréglate con el hermano. No es que tú tengas algo contra alguien, no. Si alguien tiene algo contra ti, ¿cómo tú sabes que alguien tiene algo contra ti? Porque cambió contigo. No, qué 10. Pastor, ¿y usted por qué está como ungido? Porque es que este mensaje es para mí. Yo mismo me estoy enterrando la espada, no se preocupe. La humillación me enseña que debo aprender a estar dispuesto a escuchar a los demás, pero no dispuesto a enojarme ni a hablar mucho. Una de las personas que más me ha atacado, me ha insultado, me ha faltado el respeto en las redes, me llamó esta semana a pedirme perdón. Yo estaba sorprendido, pero con una tentación de decirle: hijo del diablo, engendro de Satanás, hijo de la buena madre. Y me comencé a acordar de un montón de cosas. Y me dice el Espíritu Santo: no, él se tuvo que humillar para hacer esto. Pero ¿sabe qué dijo?
¿Sabe por qué estoy haciendo esto? Porque se lo aprendí a usted. Qué humillación la mía para mi carne. No hay peor humillación donde usted avergüenza su carne que cuando usted le pide perdón a otro. Y usted lo hace de la manera correcta. Míreme, yo sé que pequé contra usted. Le pido perdón y me arrepiento. No, como yo lo veo así, si le hice algo, perdón y chao, ya. Muérase solo. Y eso pasa mucho en las parejas. Yo voy a decir algo que me va a meter en problemas. Las mujeres les cuesta trabajo pedir perdón. Es difícil que una mujer diga perdón. Duro. Agarran el plato de la carne con la papa y perdóneme ahí. Harta si quiere. O mandan un WhatsApp. ¿Está enojado? De malas, muera. Pero no dispuesto a enojarme ni a hablar mucho. Y mire lo que dice esta versión: pues la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. La ira nos lleva a ser violentos, a ser vengativos y rencorosos. Y ahí es donde perdemos la justicia de Dios, perdemos la santidad de Dios, herimos no solo herimos a la persona, herimos al Espíritu Santo. Por eso Efesios dice: quítese toda ira, toda gritería, toda murmuración. Hoy no hay manera que usted salga invicto hoy de este culto, porque somos buenos para mirar. Ah, eso fue para fulano. ¿Y cuándo le va a llegar a usted? Bartolo, Bartola. Génesis 49, 5 y 6. Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Estos dos hijos de Leví fueron desheredados. Míreme, todo por la ira. A Moisés no lo dejaron entrar a la Canaán, y estos dos hijos fueron desheredados por su padre Jacob. Espíritu Santo, ayúdeme a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a ser rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarme, porque en el enojo humano no se produce la rectitud que Dios desea. El que ha sido molido en los tiempos de humillación pide perdón por todo. ¿Sabe qué no deja pedir perdón a la gente? El orgullo. ¿Sabe qué no deja regresar a la gente? El orgullo. Y el orgullo es una tremenda barrera entre Dios y nosotros. 39. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a escuchar al que habla, a no enojarme fácilmente, porque el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. ¿Sabe qué hace la ira? Nos saca de la voluntad de Dios. Perdemos nuestra posición de santidad. Número 40. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a no vengarme, a no guardar rencor, sino amar para que obre la justicia de Dios. Tenemos solo dos opciones: o nos enojamos o amamos, o explotamos en ira o perdonamos. Ahora,
Muchas veces nos quedamos a mitad de camino, listo, no nos enojamos, pero guardamos rencor y dejamos de hablarle a los demás y perdemos la comunión con otros. Es un problema serio. Es la razón por la cual a veces Dios nos lleva al terreno de la humillación, a los momentos más dolorosos. Si no aprendemos ahí, no aprendemos nunca. Lamentaciones 3, 28 y 20, perdón, Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios firma: yo Jehová. Cuando usted se moleste con alguien, recuerde cuál es la voluntad de Dios, ámelo. Mateo dice que debemos amar a los difíciles, porque si somos amigos de los que nos aman, ¿qué virtud hay? ¿Y sabe cómo aprendemos a no vengarnos y guardar rencor? A aprender a amar a los demás como a nosotros mismos. Usted nunca haría algo para atentar contra usted mismo, ¿sí o no? A usted no le gustaría que lo trataran mal, por eso no tratamos mal. A usted no le gustaría que murmuraran de usted, por eso no murmuramos de nadie. A usted no le gustaría gente sarcástica al lado suyo, entonces no somos sarcásticos. Este sí parece un culto de humillación, Dios mío bendito. 41. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a no aborrecer a mi hermano. ¿Sabe qué significa la palabra aborrecer? Amar menos. La tentación nuestra es amar menos al que nos hizo algo, y nos pasa a todos. Al que nos hizo algo, entonces ya lo sacamos del llavero, entonces ya no le hacemos un favor, entonces ya no oramos por él. Dura es la palabra, ¿quién la podrá llevar? Cuando debo aprender a no aborrecer a mi hermano en mi corazón por lo malo que he recibido de él. Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 42. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a no odiar a mi hermano en mi corazón por el mal que me ha hecho. Míreme, si cada vez que alguien nos hace algo malo lo odiamos, este corazón va a estar cada vez peor. El odio es el pequeño hijito de la ira. Y le digo algo, hay una pequeña línea entre el amor y el odio. Personas que se amaron por toda la vida, de un momento a otro pueden llegarse a odiar visceralmente. Levítico 19, 17, la versión CJ. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. La humillación tiene como propósito sanar el corazón, hacerlo fuerte, para que soportemos rechazo, para que soportemos desprecio, para que soportemos groserías. Mañana voy a hablar un poco de David, cuando iba corriendo de su hijo Absalón porque lo iba a matar, y pasó por cierto lugar, y una gente de cierto pueblo comenzó a insultarlo, a decirle: muérete, homicida, qué bueno lo que te está pasando, ojalá tu hijo te mate. Y comenzaron a tirarle piedras.
Y esas piedras lo hirieron, lo descalabraron, le hicieron heridas. Y los soldados estaban furiosos. Mi señor, déjame, yo me bajo y lo mato de un golpe como a un perro. ¿Y qué dijo David? No, déjalo. Puede ser Dios que lo incitó a que me lance piedras. Padre, qué madurez. Y por cada piedra que ese tipo me lance, Dios me dará una bendición. Dios me bendecirá. ¿Sabe que si David reacciona ahí, hubiera muerto? En Saúl, como abortó el tiempo de humillación, su corazón y su alma se desbordó en ira y fue capaz de matar a 80 sacerdotes. Y en su ira se suicidó. 43. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a no usar mi lengua para chismear de los demás. ¿Sabe que el chisme es primo hermano de la ira? Cuando alguien está enojado con otro y como no es capaz de enfrentarlo, entonces usa el chisme. Y equivale al mismo pecado. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y Dios firma: yo Jehová. ¿Sabe qué es chismear? Atentar contra la vida del prójimo, atentar contra la dignidad del prójimo. Cuando yo era pequeño escuchamos un programa en Radio Eco a las 8 de la noche y el curita decía: nadie se acuesta en Cali sin oír la voz del prójimo. Y luego ese sacerdote se congregaba conmigo cuando yo predicaba en el Teatro México. Me daba risas. Yo de niño lo escuchaba y ahora estaba escuchando mis mensajes. Número 12:1. María y Aarón hablaron mal, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Sabe que Dios no le rebajó la disciplina a ellos? Porque a ellos no les importaba. Dios tiene suficiente autoridad para corregir a sus siervos. María murió antes de entrar a Canaán. Y Aarón, ¿sabe cómo murió Aarón? Desnudo, sin vestiduras. Número 44. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a no usar mi lengua para difundir calumnias entre el cuerpo de Cristo. Esto es común. Él lleva y trae. No hay cosa que más hiera el cuerpo de Cristo que el chisme. Ezequiel habla de las contrataciones. ¿Sabe qué es chismear? Contrataciones. Venga, aquí hay un curso bíblico. Venga, lo llevo para otra iglesia, que ese pastor es mejor que el que está ahí. Usted no sabe lo que pasa en esa iglesia. Las mismas palabras de Lucifer. ¿Cómo es que Lucifer logró enredar a la tercera parte de los ángeles que veían el rostro de Dios, que vivían en su gloria? Usando la lengua. Tras bambalinas, ustedes no saben quién es Dios. Allí pasan cosas. Levítico 19:16, la versión castellana: no difundas calumnias entre los tuyos, ni demandes la sangre de tu prójimo, yo Yahvé. Levítico 6:4, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. ¿Sabe qué Dios nos pide? Que si alguna vez abrimos la boca para hablar mal de alguien, pidamos perdón, restituyamos y restauremos.
Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Y termino por hoy. 45. Espíritu Santo, ayúdame a estar sometido a la cruz para soportar los tiempos de humillación, cuando debo aprender a no usar mi lengua para andar con cuentos de aquí para allá, ni declarar en falso contra la vida de mi prójimo. Levítico 19:16, la versión NBE. No andarás con cuentos de aquí para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor, yo soy el Señor. Si a usted no le consta algo, no lo diga. Y si le consta, use el manto del amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Si a usted viene a hablarle mal de otro, dígale a esa persona: te voy a llamar a la persona. Estás hablando mal del pastor, ven y yo lo llamo para que me lo digas. Hasta ahí llega el chismoso, porque el chismoso no tiene carácter. El diablo es cobarde. Nunca preste atención a calumnias ni a chismes. Nunca le caiga encima a un soldado de Dios que está herido. Nuestro deber es restaurarlo, nuestro deber es cubrirlo, nuestro deber es ayudar, nuestro deber es orar. Ese cuentico de que cuénteme para orar, la cosa más diabólica que yo he escuchado en mi vida. Dígame, aquí quién no tiene presiones, aquí quién no tiene debilidades, aquí quién no se ha equivocado, aquí quién no ha pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué todo el mundo soltó la piedra para no matar a la mujer adúltera? Porque todos eran clientes de ella. Necesitamos humillación. Necesitamos ser transformados y cambiar. En los tiempos de humillación es cuando Dios va a centrarse en el área donde todavía somos inmaduros, donde todavía no somos santos y donde necesitamos cambiar. Y mientras estamos en ese tiempo de humillación, agárrese del Espíritu Santo y agárrese de la cruz. Amén. Coloquémonos de pie, ya terminé. No tengo nada más que decir. Aleluya. Padre, aquí estamos. No oigo el piano. Aquí estamos. Vamos, levante sus manos. Aquí estamos ante tu misma presencia, Señor, sometidos a la cruz para no correr en los tiempos de humillación, necesitados del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ayúdanos en nuestro momento de mayor necesidad. Yo pido tu gracia para mi debilidad. Ayúdame, Señor. Vamos, comencemos a orar. Aquí estamos ante tu presencia. Padre, gracias por humillarnos, porque en la humillación tú alargas los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos estás preparando para la grandeza. Oh, tarabashenda levake, nenda reba kira baso tarebaka. Hoy nos doblegamos ante tu poderosa mano. Trata con nosotros, Señor. Dobléganos. Que aprendamos a pedir perdón. Que aprendamos a perdonar. Que aprendamos a morir a las reacciones carnales de la ira, Señor. Tu palabra dice que el siervo de Dios no es contencioso, sino que es amable para con todos. Ayúdanos a ser amables para con todos. Ayúdanos a tener un corazón tierno, Señor. Que nuestro corazón se desbarate de amor con nuestro prójimo, aún con nuestros enemigos. Padre, aquí estamos, imperfectos, necesitados de ti, Señor. Oh, tarabacaya sendalebake, niribikira baso tarebaka, nenda rebakaya sondalabaka, niribikira baso tarebaka.
Rebaque y ascenda lebaque. Diribikira basota lebaca. Oh, da rabacara basonda lebaque. Nenda rebakira basota lebaca. Hoy nos exponemos. Yo abro mi corazón. Me expongo ante tu altar. Me expongo ante tu presencia. Tú eres el alto y el sublime. Yo vengo con un corazón quebrantado, reconociendo mi debilidad, reconociendo mi humana debilidad, reconociendo mi imperfección. Ayúdame, ayúdame, cámbiame, trátame, transfórmame, Espíritu de Dios. Oh, tarabacaya senda levaque, diribikira baso terebaca, nenda rabacaya so terebaca, diribikira baso terebaca. En mi momento de mayor necesidad, pido tu gracia para mi necesidad. En mi momento